hecho que también, como paréntesis, nosotros también acá desde el módulo de recursos humanos o inclusive de control de nóminas, como tenemos la carpeta empleados, desde ahí nosotros podemos ver información de los empleados, en empleo mantenimiento, por ejemplo. Y por ejemplo, si nosotros queremos ver, voy a abrir esta persona, si nosotros queremos ver información, ven que acá en donde dice otros, nosotros le indicamos cuál es el régimen vacacional, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos, y lo voy a abrir para acordarme bien, según el modelo de operación, nosotros tenemos 3 regímenes vacacionales. Era el de ley, que es un día por mes laborado. Vamos a ver. Entonces, dice que tenemos uno por ley, uno por antigüedad y días laborados. Entonces, lo que hace cada uno de ellos es lo siguiente. Necesitamos lo que hacía cada uno de ellos. Aquí lo tenía. Bueno, vamos a ver directamente del módulo de control vacacional en administración, regímenes. Esta parte, como para irlos guiando, en el módulo de control vacacional esto no es necesidad tocarlo, ya esto está configurado, pero es como es la primera vez que estamos entrando a control vacacional, entonces es para ver cómo fue que se configuró. Y por ejemplo, los regímenes que estábamos viendo es, por ejemplo, el de ley, que lo que indica ese de ley, es que va a acumular un día cada mes. Y es con respecto al último cálculo vocacional. ¿Qué significa eso? Entonces nosotros vamos a tener un usuario que va a ser el encargado de generar el proceso de acumulación de vacaciones. Entonces, una vez al mes se corre el proceso, que ahorita lo vamos a ver bien, y todos los empleados que están con el régimen vacacional de ley, lo que va a pasar es que el sistema le va a acumular un día por mes laboral. ¿Okay? Ese es por ley. El por antigüedad, lo que va a hacer el sistema es que le va a calcular 1.5, ¿verdad? 1.5 más, porque ese va a ir va a acumular el día por ley más este 1.5 de acumulación de vacaciones adicionales. ¿Ok? Y después está el régimen de días laborados, que ese régimen de días laborados
es más bien nosotros, somos más bien los que tenemos que ir a revisar en la nómina o pedimos un reporte, no sé, a Luis, en la nómina cuál es el histórico de días, porque según lo que habíamos conversado, el sistema no puede validar cuando un empleado cumple los 30, porque no es tan, no hay una formulación tan específica de decir, fíjese en esta nómina, o inclusive fíjese cuántos son los días trabajados de ese empleado y cuando llegue a 30, súbele uno, ¿no? Pero nosotros dejamos un concepto en las planillas para tener el histórico de los días trabajados y de las personas que van a estar en este régimen de días laborados. Entonces, cuando nosotros validemos que hay que hacerle una acción de personal de acumulación, vamos a proceder. Entonces, en pocas palabras, son 3 regímenes. El 1 y el 2 va a calcular automáticamente y el 3 nosotros vamos a tener que hacer la acción de personal de acumulación. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo se hacen todas esas cosas. Lo que les mencionaba es que, por ejemplo, en el módulo de recursos humanos o control de nómina, en empleados, mantenimiento, nosotros vamos a poder ver ese tipo de información. Estábamos abriendo este empleado y estábamos viendo que acá nosotros vamos a tener la indicación del régimen vacacional al cual se le integró a los empleados. Entonces, simplemente es informativo y además vamos a ver cuántas vacaciones tienen pendientes desde la tabla de empleados mantenimiento. Sin embargo, si nosotros nos vamos al módulo de control vacacional, en empleados e información vacacional, nosotros vamos a poder tener un detalle más amplio de las acumulaciones. Entonces voy a hacer esto más grande, ya que entramos en control vacacional, empleados, información vacacional. Todavía no estamos haciendo proceso de acumulación. Lo que estamos viendo es cómo revisar información. Entonces, empleados, información vacacional y vamos a revisar la información que tenemos acá. Entonces, nosotros tenemos esta pantalla. Yo sé que ustedes ya están familiarizados con los botones de la barra de herramientas, sin embargo, vamos a validar cuáles son las columnas que tenemos acá. Entonces, nosotros tenemos en la columna de código, ¿verdad? El nombre. Vamos a poder ver las vacaciones pendientes. Vamos a poder ver el estado de los empleados. Si necesitáramos ver departamento, puesto, plaza, nómina, centro de costo, horario, fecha de ingreso, eso lo podemos indicar, ¿verdad? Dándole el clipcito al campo para decirle al sistema que queremos ver esa información. Sin embargo, bueno, en este caso no lo voy a poner, pero ustedes si en algún momento necesitaran, adelante. Voy a marcar fecha de ingreso. Por ejemplo, fecha último cálculo vacacional, voy a marcarlo se supone que el último cálculo vacacional fue el 31 de agosto, ¿verdad? Que fue el corte que nosotros realizamos. Vamos a ver cuál es el régimen vacacional, la descripción y por ejemplo, esta parte de permite acumulado negativo, porque esto es importante, el permite acumulado negativo si es individual por cada uno de los empleados. Nosotros cuando cargamos dejamos por default de que se marque el permite acumulado negativo, pero si en algún momento ustedes están haciendo una acción de personal, son tips, ¿verdad? Si en algún momento ustedes están haciendo una acción de personal de goce de vacaciones y cuando va a aplicar o a aprobar más bien esa acción, le dice que no permite saldos en negativos, es porque ustedes van a tener que venir acá en control vacacional, en la parte de información vacacional, con empleados, información vacacional, abren el empleado y en indicadores vamos a tener que marcar permite acumulado vacaciones en negativo. Que fijo que si les da ese error es porque no tienen este checkcito.
Entonces, para que lo validen. Sí les pasa, pero ven que todos tienen el check porque nosotros cargamos toda la información de empleados indicando que permiten acumular días en negativo. Okay. Entonces, algo también importante que pueden revisar es que si ustedes, bueno, aquí es a nivel general, ¿verdad? ¿Cuáles son los, o más bien, cuál es el código del empleado, el nombre del empleado? Y vamos a tener aquí cuánto es lo que tiene de vacaciones pendientes. El saldo que tenemos acá es lo que a este momento el empleado tiene a favor de días de vacaciones. Entonces, si nosotros necesitáramos tener un detalle, nosotros podemos, por ejemplo, darle un doble clic acá e irnos a historial. Entonces le damos un doble clic a la persona que queremos, nos vamos a historial y aquí nosotros vamos a poder ver todas las acciones de personal que ese empleado ha tenido. Yo sé que en este momento vamos a tener muy poquitas. De hecho, que aquí a esta persona le hicimos un ajuste. Vamos a tener muy poquitas acciones, pero aquí es donde se van a ir reflejando todas las acciones de acumulación y todas las acciones de goce de vacaciones. Si en algún momento alguien necesitara un histórico de cómo se ha comportado los días de vacaciones. Entonces eso es en información vacacional, buscamos el empleado, le damos un doble clic y en historial vamos a ver la información del empleado. Esta persona no tiene nada, es que está en cero y todavía no le hemos calculado el día de vacación de septiembre. Entonces, en el momento que se le calcule el día de vacación de septiembre, aquí automáticamente se va a reflejar la acción de acumulación. Y si esa persona saca vacaciones, pues obviamente que aquí también se le va a reflejar las acciones de goce de vacaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, creo que es lo más relevante para la parte de información vacacional. Y también les quiero mostrar el botoncito de jerarquías, porque desde acá nosotros le podemos indicar, si fuera el caso, ¿verdad? Le podemos indicar al sistema para un empleado cuál es el superior. ¿Y eso cómo se hace? Nos vamos a empleado, jerarquía, le damos botón de nuevo y aquí nosotros buscamos el código del superior. Por ejemplo, bueno, no voy a hacer una línea nueva porque estamos en la de producción, pero veamos lo que pasó acá. Cuando nosotros le dimos nuevo, filtramos el código del superior, en este caso es Fuentes Morales Samira, y donde dice código de subordinado, pues obviamente que buscamos al empleado subordinado. Y por supuesto, nosotros vamos a tener que hacer primero al empleado, tenemos que crear el empleado para poder después ponerle cuál es el superior. ¿Okay? Y ya con esta información grabamos y ya está la parte de jerarquías. ¿Okay? Entonces estos son los dos campos en control vacacional con respecto a la tabla de empleados. Ya cuando nosotros salimos de acá, ahora sí, ¿cómo es que yo hago el proceso de acumulación de vacaciones? Como lo mencionábamos, es solamente una vez al mes que se tiene que realizar para el cálculo de vacaciones. Entonces, ¿dónde se realiza? Módulo de control vacacional o control vacaciones, la pestaña de operaciones y en la opción de cálculos vacacionales. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es, bueno, le damos a siempre que aparezca el botón parpadeando es para refrescar información. Aquí en este momento nosotros no vamos a tener nada porque no hemos calculado un solo mes. Entonces, lo que vamos a realizar es el cálculo del mes de septiembre. Entonces le damos acá, nuevo. Y por cierto, yo ya pasé o ya realizamos la
los ajustes de saldos. Entonces, en este momento, los saldos que se reflejen acá, los saldos que se reflejen en empleados, información vacacional, en este momento, ¿verdad? Antes de hacer esta acción, estos son los días que se tienen al 31 del 8. Cuando nosotros vayamos a calcular el mes de septiembre, pues obviamente que con este cálculo el sistema lo que va a hacer es sumar ya sea un día o un día y el 1.5 a los que son de régimen de antigüedad. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a hacer es indicarle la fecha de corte. Entonces, por ejemplo, la fecha es al 30 del 9 de 2020 y la fecha de corte es el 30 del 9 de 2020. Y en referencia, ustedes ponen una referencia como por ejemplo acumulado vacaciones. Consulta, Javier. Adelante. Para hacer eso las planillas tienen que ser aplicadas. No es necesario. Es completamente aparte. Esto lo que hace es acumular días. Nada más es por levita o... Ajá. Y ni siquiera inicializada ni nada. No, indiferente. Esto es completamente aparte a nómina, a cálculos de nómina. ¿Por qué? ¿Dónde es que tiene que haber una acción aplicada si fueran goce? Ahí sí, ¿verdad? Que por cierto, esto no tiene que ver nada con goce. Lo que estamos haciendo es diciéndole al sistema, súmele el día que le corresponde o el 2.5 que le corresponde del mes, ¿verdad? Según el régimen que tiene integrados los empleados. Pero no tiene que ver absolutamente nada con nómina. Con cálculo de nómina no tiene absolutamente nada que ver. Las acciones que tienen que ver con el cálculo de nómina son las de goce. O sea, cuando vamos a gastar días de vacaciones, son las de goce de vacaciones. Ya sea goce de vacaciones de ley o goce de vacaciones por antigüedad. En ese caso sí tienen que estar hechas y aplicadas antes de calcular la nómina. Pero este proceso que estamos haciendo no tiene ninguna integración con control de nómina. Ok, entonces vea que el sistema va a llevar un consecutivo de cálculo vacacional. Entonces, a partir de ahora se va a hacer un consecutivo numérico. Este es el primero, ¿verdad? Que estamos haciendo, entonces el 1. Y de ahí en adelante va a llevar un consecutivo que nosotros no vamos a poder modificar, el sistema lo lleva solito. Entonces ponemos las fechas de corte, hacemos una referencia, ¿verdad? Para tener un detalle del mes en que estamos calculando. Y mi recomendación, si yo le pongo un checkcito aquí de genera una única acción de personal, va a generar una acción de personal para absolutamente todos los empleados. Mi recomendación es mejor quitarle el check, o sea, es más, no quitárselo, porque eso lo acabo de poner, es no poner el check para que genere una acción de personal por empleado. Entonces, si en algún momento se necesitara hacer algún ajuste, yo solamente desaplico y desapruebo la acción de ese empleado y listo, ¿verdad? No va a afectar las acciones o una acción general, sino que ya va a ser acciones por aparte. Entonces, ya tendríamos la información de esta primera pantalla general. Aquí en empleados se supone que es porque yo puedo venir aquí a hacer el cálculo vacacional a un solo empleado. Sin embargo, nosotros vamos a realizarlo de forma masiva, porque hacer el cálculo para los empleados, independientemente de cómo se nos va a dar toda la vida, ¿verdad? Entonces aquí en empleado, si fuera el caso de que tengamos que hacerle el cálculo a una sola persona. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer masivo.
Para hacerlo masivo necesitamos la pestaña de detalle habilitada. Ve que este simbolito que está acá indica que no puedo accesar el campo. Entonces, para que se habilite, nosotros vamos a grabar la información. El sistema lo que va a necesitar es solamente la fecha y el consecutivo en este caso de la primer cálculo. Entonces, una vez que nosotros grabamos, ya se me va a habilitar el campo de detalle. Entonces, aquí yo voy a ir a buscar cuáles son los empleados que yo quiero calcular. Entonces, vean que es en la barra de herramientas de abajo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a cargar los empleados que queremos que participen de ese cálculo vacacional. Entonces, le damos aquí cargar datos del empleado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar marcadito solo activo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando nosotros pongamos activo? Todos los empleados que están inactivos, porque ya salieron de la empresa, obviamente no van a participar. Y todos los empleados que están en estado suspendido tampoco van a participar. Entonces, para que lo tengan ahí bien presente, ¿verdad? Si en algún momento, en un mes, un empleado se tiene que pasar de suspendido a activo, pues realizar ese cambio antes de generar el cálculo vacacional para que participe del acumulado de ese mes. Entonces, por eso nosotros vamos a dejar acá el estado del empleado activo. ¿Okay? Doña Loriet. Señora. Una consultita. Adelante. Cuando se hace cuando se adiciona de forma masiva, ¿verdad? Este día de vacaciones, habrá una forma de configurar excepciones. Estoy pensando en colaboradores activos, pero que a veces tienen incapacidades prolongadas. Entonces, durante ese mes de incapacidad, 2 o 3 no va a acumular vacaciones. No sé si desde allí se puede... Sí, se puede quitar a ese empleado. Aquí lo que hacemos es que, por ejemplo, dejamos activo y ve que aquí están todos, cuando nos vamos aquí a empleados, van a aparecer todos esos empleados que están activos. Entonces, en ese caso, si nosotros tenemos el empleado, ve que aquí nosotros podemos filtrarlo, digamos, por el número del empleado, digamos que es esta persona. Entonces, lo que hacemos es que le damos de seleccionar. Entonces, por el hecho de quitarle el checkcito, cuando carguemos, este empleado no va a participar, o sea, no se va a jalar aunque esté activo. Excelente, muchas gracias. Con gusto. ¿Y hay alguien así en este mes? Porque lo estoy haciendo en base a datos de producción. Eso es lo que te iba a decir, que todavía tengo personas suspendidas porque no he podido subir el cargador. Entonces, todavía tengo personas suspendidas porque no he podido subir el cargador de la planilla quincenal. Entonces, mejor lo hago de pruebas. Mejor, sí. Bueno, entonces voy a salirme de acá. ¿Ya tienen definido quién lo va a hacer? Porque, pues bueno, no importa. Cuando tengan definido quién lo va a hacer, la que le queda es hacerla del mes de septiembre, ¿verdad? Ok, entonces voy a entrar a pruebas mejor por aquello. Voy a entrar a pruebas y voy a hacer el ejemplo desde la base de datos de empresa. Ok, entonces nos vamos al módulo de control vacacional, operaciones, la misma historia, ¿verdad? Como para recordar, si yo marco la opción, le doy botón derecho y le digo agregar a favoritos, pues obviamente que aquí ya yo sé que siempre que si estoy en otros módulos y yo me pase a control vacacional, pues ahí en favoritos voy a tener reflejada la opción. Y de igual forma, de que si aquí en empleados necesitara información vacacional, yo le doy aquí a agregar a favoritos y ahí voy a tener en la pantallita
en el campo de favoritos voy a tener las opciones con las que trabajo frecuentemente, por ejemplo, con mis favoritos. Entonces aquí en cálculos vacacionales le doy doble clic. Creo que porque esto que acaba de pasar es porque el módulo de control vacacional, el módulo de recursos humanos, el módulo de nómina está integrado con gestión humana. Creo que aquí en pruebas no se ha hecho esa integración. Ahora le pregunto bien a Yesenia, pero no se preocupe porque eso tiene que quedar configurado. Ustedes no tienen que hacer nada. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente el cálculo que vamos a realizar. Entonces, lo que conversábamos, cálculo vacacional, que es también en operaciones, cálculos vacacionales. Es que aquí da esta parte de configuración con respecto a Sofran Capital Humano. Pero como les digo, ya vimos que prueba no está conectado a... Sí, porque cuando nosotros ahora que estábamos haciendo el ejemplo producción, no nos salió este mensaje, pero yo le voy a dar continuar para ver si podemos hacer el ejemplo, porque al final de cuentas son los mismos pasos que vamos a realizar. ¿Okay? Entonces, conversábamos que le damos nuevo y me va a salir esta pantallita donde me va a decir cuál es el consecutivo, en este caso es el 1, la fecha de corte. Esta fecha es como la indicación del día en que lo estamos haciendo. Sin embargo, pueden poner perfectamente la indicación que es fecha de septiembre. Y aquí, por supuesto, la fecha de corte, esto es lo que valida el sistema. Esta es la fecha que el sistema va a validar con respecto al corte. Entonces, aquí en referencia vamos a poner acumulado, o bueno, yo le pongo eso, ustedes ponen el de la referencia que necesitan. Acumulado, vacaciones, septiembre. Y lo dejamos así. Como lo vamos a hacer masivo, no vamos a hacerlo por empleado, entonces necesitamos que esta pestaña se habilite. Entonces, dándole grabar, ya me va a dejar venir aquí y cargar de forma masiva. Entonces, botón de la barra de herramientas que está abajo, que se llama cargar datos del empleado. Entonces, con el botón cargar datos del empleado, yo voy a traerme a todos los empleados que van a participar de ese cálculo. Entonces, yo voy aquí a cargar. Esa otra vez el mensaje, pero a usted no le va a salir. Y vamos a dejar marcado el estado del empleado activo. ¿Okay? Y si necesito, bueno, aquí detalles, si quiero hacer algún filtro adicional, pero como vimos, el filtro que vamos a necesitar entonces es el de empleados para buscar quién es la persona que no va a participar de ese cálculo. Y hagamos el ejemplo, vamos a esta persona, que es Mayra Sánchez Quesada Mayra, y la vamos a deseleccionar y cargamos. Acordémonos que Sánchez Quesada Mayra y así validamos una vez que el sistema no lo necesita. Entonces cargamos y lo que va a pasar es que me va a traer a todos los empleados. Y acordémonos, por ejemplo, en este caso estamos en la compañía Balcón. Entonces el sistema para la compañía Balcón, todos los empleados que estén, por ejemplo, en la nómina de GIEX, en la nómina de ventas, en la nómina administrativa, para el sistema, todos esos empleados corresponden a esta compañía, ¿verdad? Entonces no va a hacer diferencia con respecto a nómina, sino que esto simplemente me va a traer todos los empleados que tengamos acá. Eso es algo importante de mencionar por aquello de que ustedes necesiten algo. ¿Ok?
Pero entonces, ve que aquí, por ejemplo, en empleados de información vacacional, voy a hacer esto más grande. Ven que por ahí voy a marcar la columna de nómina para hacer un poquito más detallado lo que estoy mencionando. Ven que aquí yo tengo, por ejemplo, todos estos empleados son de la nómina 1, este es de la nómina 2, todos estos son de la nómina 7. Entonces, a lo que me refiero es que en el proceso que estamos haciendo, no es necesario hacerlo por nómina, porque para el sistema todos estos empleados son de la compañía Valle. Menciono por aquello de que tengan que validar algo con respecto a eso. Ok, vean que cuando nosotros le dimos cargar datos del empleado, ya se me cargaron todas estas líneas. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo que todos estos que están acá son los que van a participar del cálculo. Entonces voy a hacer esta pantalla un poco más grande, ya que estamos acá en detalle. Y lo que vamos a hacer, bueno, y ven que aquí en cantidad de días dice 0, porque todavía no hemos calculado. Entonces, para que el sistema me sugiera los días acá, entonces nosotros vamos a darle aquí, calcular, y vea que ya no es en la barra de aquí abajo, sino que es en la barra de arriba, que hay como una calculadorcita, precisamente el botón se llama calcular, entonces aquí nosotros le vamos a dar calcular. Ese mensaje no le va. Y entonces vean que nos va a dar estas opciones, pues por supuesto que nosotros vamos a dejar marcados todos los empleados para que me calcule todos los empleados que nosotros cargamos. Le damos calcular. Y entonces el sistema me va a calcular acá el día correspondiente. Vamos a ordenar por días para ver si hay alguien. Bueno, aquí vemos que están todos los acumulados por ley. Y veamos. Solo hay por ley. ¿Tenemos algún empleado que sea de régimen antigüedad? Nada más para validar. En balcón. No, en balcón no tenemos. Ok. Pues entonces está bien. Porque solamente tenemos de ley. Entonces, por ende, solo va a calcular un día, ¿verdad? Aquí lo tenemos, el día de vacación por mes. Entonces, una vez que tengamos esto listo, de hecho que si se les va a alguien, ustedes dicen, no quité en la carga a alguien, digamos que no se tenga que calcular por lo de la incapacidad prolongada, nosotros podemos, tenemos la opción de venir acá y con este botoncito que es como una lupita que se llama detalle de cálculo. Si nosotros le damos ahí detalle del cálculo, voy a hacer esto un poquito más grande y refrescamos. Ve que aquí nos va a decir cuál es la cantidad calculada. Si nosotros queremos le podemos poner 0. Lo que pasa es que es un pasillo más, ¿verdad? Entonces por eso les recomiendo hacerlo desde la carga, ¿verdad? Y vamos y desmarcamos. Pero si se nos va, no es necesario ir a cargar otra vez, sino que con ese botón vamos a poder modificar aquí en el campo de cantidad modificada, podemos ponerle 0. Grabamos y nos devolvemos. Entonces ahí lo que va a pasar es que a esa persona me va a poner 0 días, ¿verdad? Con el botoncito para volverlo a repetir, con el botoncito de detalle del cálculo, si fuera el caso. Cuando esto esté listo, ¿verdad? Lo que hacemos es que vamos a darle a aprobar. Le damos a aprobar y este proceso lo que hace es aprobar el registro de los cálculos
vacacionales y además de generarme las acciones, porque acordémonos que me va a generar acciones de personal de acumulación, ¿verdad? Porque el sistema lleva ese control. Entonces nosotros le damos a aprobar. Y tenemos inclusive la opción de reversar, si fuera el caso, si vamos a tener que ir a hacer alguna modificación, entonces podemos reversar. Además, desde aquí vamos a poder aplicar. ¿Por qué? Porque acordémonos que esto lo que me genera es una acción de personal, ¿verdad? Y acordémonos que las acciones de personal, para que apliquen o para que sean consideradas en los saldos de la tabla de empleados o sean consideradas en los cálculos, tienen que estar en estado aplicado. Entonces, aunque yo acabo de aprobar, no significa que ya se me hizo la modificación del día en la tabla de acumulados. Esa modificación se hace hasta que yo le dé aplicar. Entonces le damos a aplicar. Aplicar. Y entonces todas esas acciones van a estar ya aplicadas. Y el día se me va a acumular en la tabla, ¿verdad? Ya vamos a revisar esa parte. Un chancecito. Okay. Entonces ya va a estar aplicadas. Y ya con esto ya se hizo el proceso. Ya no tienen que hacer más nada, simplemente hacer ese proceso. Y ven que el estado está aplicado. Vamos a ver cuál fue el efecto que se tuvo. Bueno, y antes vamos a revisar que la persona que habíamos desmarcado no haya estado acá. No me acuerdo, se llama Mayra, pero no me acuerdo los apellidos. Sánchez. Ok, veamos, voy a filtrar tu nombre. Vea que yo puedo poner la columna al inicio con solo un clipcito en el título. Entonces voy a buscar por nombre, ¿verdad? Entonces aquí veamos a la de nombre, pues obviamente el clipcito. Gracias, Carla. Voy a buscar Sánchez. Y no, efectivamente no la jaló. Entonces todo bien. A esa persona no se le calculó. Y a la persona que le habíamos puesto cantidad 0, le acabo de dar un clipcito a cantidad 10. Efectivamente, a pesar de que la jalamos, como le modificamos, entonces no va a sumar nada. Entonces ahí ya tenemos esos dos puntos identificados y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para no calcular día a las personas que a pesar de que están en estado activo, no se debe calcular. Ok, vamos a hacer revisión, pero hasta aquí se me desapareció. ¿Por qué? Porque ven que yo tengo aquí fecha inicial y es de septiembre. Entonces, si yo le quito la fecha inicial o le pongo del 30 del 9 o el 1 del 9, ahí ya se me va a retirar. Ok, entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Consulta. Adelante. Cuando una persona está incapacitada todo el mes, ¿el sistema siempre le va a calcular un día o ya por default el sistema no le calcula? No, sí, es que el estado está activo, entonces sí le va a calcular. Ahí sí vamos a tener que hacer ese paso de quitarlo. Ok. De acuerdo. Entonces, y más que todo por eso, entonces, con muchísimo más razón, no marcar acá, vea que estoy dándole doble clic, no marcar acá genera una única acción de personal,
porque es una realidad, somos humanos, nos podemos equivocar. Si calculamos, si nos sacamos a alguien y después nos dimos cuenta, simplemente vamos al módulo recursos humanos, buscamos esa acción y la cancelamos. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, bueno, entonces ya vimos ese proceso de cálculos vacacionales. Vamos a ver cómo afectó ya en estado aplicadas esas acciones. Entonces me voy a ir a empleados, información vacacional, que aquí es donde yo reviso todos mis datos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo había filtrado yo? Que había gente cero. Bueno, nosotros podemos, por ejemplo, venir acá, darle un doble clic, y si nos vamos acá en historial, nosotros vamos a poder ver el histórico de la acumulación de vacaciones. Que vamos a revisar acá. Acá está, el 30 del 9. Vamos a revisar esta persona, por ejemplo. Y entonces aquí sí vamos a ver, por ejemplo, que efectivamente se acumuló ese día correspondiente al cálculo que acabamos de hacer. Entonces ya, ok, listo, ya nos validamos que efectivamente sí está calculando y sí está afectando los saldos de esos empleados. Ok. Y además vamos a ir a revisar las acciones de personal, que es donde nosotros podemos ya cancelar o anular alguna acción que no proceda. Entonces, todas las acciones de personal caen en el módulo de recursos humanos. Operación, acciones de personal. Y la misma historia, ¿verdad? Si nosotros le damos aquí y agregar a favoritos, pues ustedes ya van a saber que en el módulo de recursos humanos, en favoritos va a tener la parte de acciones de personal. Entonces, esta es la pantalla. Ya yo sé que la acción se generó con fecha 30 del 9, entonces es una forma de filtrar. Voy a ponerle fechas 30 del 9. E inclusive puedo venir aquí a filtros y voy a dejarlas todas marcadas. Voy a dejarlas todas marcadas para ver qué más se nos generó. Entonces vea que todas las que son 011 es de acumulación de vacaciones. Entonces vean que todas estas 011 corresponden a todos los empleados que participaron en el cálculo que acabamos de hacer. ¿Sí? Y lo que me va a generar, si yo lo abro aquí, inclusive con un doble clic, la información que se va a mostrar es el día, ¿verdad? Para los empleados que nosotros buscamos. Si alguno no procede, nosotros podemos marcarlo. Digamos que yo puedo venir aquí y quiero ver el empleado, entonces le doy un cliccito a la columna de empleado para que me lo ordene por número y digamos que yo ahí identifique cuál es el empleado, digamos que sea el 117530-034. No, a esta persona no se le tuvo que haber acumulado, entonces simplemente lo marcamos y le damos el botoncito de la barra de herramientas que se llama anular. Y listo. Ya con eso, esa acción queda en estado anulada. Voy a filtrar solamente, vean, para que sea más fácil de revisar, voy a dejar solamente la anulada, voy a seleccionar, y entonces, ok, esta es la que acabo de anular, por lo cual ya ese día no está afectando el acumulado. Y listo, ese es el proceso. Y acordémonos, para la de ley y para, Carla, en Jacosí hay personas con régimen de antigüedad. No, el que lo tenemos es en Irazú, en hotelera.
Y ese no se ha cargado. Bueno, cuando se tenga, vamos a tener ese régimen de ley, tal vez como para que, lástima que no tengamos, pero bueno, no importa. Quiero que vean algo, para que vean que si va, con este proceso se calcularía tanto el día de ley como el del acumulado por antigüedad. Ve que aquí está el de ley. Si nosotros le damos un doble clic, en contribuciones solamente está la de ley, que es un día, ¿verdad? Pero si nosotros le damos aquí ley and, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, en contribuciones, va a calcularle el día de ley más 1.5 de antigüedad. Entonces no hay que hacer otro proceso, sino que en el mismo proceso que acabamos de hacer, se van a calcular los dos. Y con respecto al de este días, pues ahí sí somos nosotros los que vamos a tener que ir a hacer la acción de personal, ¿verdad? Porque el sistema no lo va a calcular. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ya, y nosotros vamos a tener que sacar un reporte que no es nada difícil, simplemente sacamos el reporte de los días de antigüedad trabajados y validamos y vamos a determinar, porque eso iba a ser manual, y vamos a determinar cuáles son las personas que ya tienen los 30 días y venir al módulo de recursos humanos, porque ya no se va a hacer control vacacional, sino venir al módulo de recursos humanos y aquí en operaciones, acciones de personal, venir y crear la acción, como una acción común y corriente. Ahí le damos nuevo. Y entonces aquí en tipo vamos a buscar, por ejemplo, la acción 011, que es acumulación de vacaciones. Digamos que es del 30 del 9. No es necesario poner fecha vence. Y buscamos el empleado que le va a corresponder, digamos que es ese día acumulado. Y así es como vamos a tener que hacer los de días. ¿Está bien? No sé si tienen alguna otra pregunta, porque esto es el proceso de acumulación de vacaciones. Yo no, por acá. Esos de día son los compañeros de Irazú que casi nunca van, que lo llaman, que bueno, que lo llamaban antes 1 o 2 días por semana. Entonces, como no teníamos cómo sacar a ellos, ¿verdad? Porque no iban a trabajar casi siempre. Entonces, por eso, para sacar la cesantía y para sacar las vacaciones. Para lo que es cesantía no importa, porque eso sí ya nosotros lo habíamos configurado por días de antigüedad en la fórmula. Ahí la situación es en el cálculo de vacaciones, que ahí sí vamos a tener que hacerlo manual. Y lo que se hace, Luis, por aquello, es generar un columnar de nómina para esa nómina y filtrar solamente los bases y sacar la antigüedad, el concepto que se llama días de antigüedad. Y ahí validar cuáles son a los que tenemos que hacerles la acción. Ok, perfecto. Sí, ahorita y dentro de un tiempo no vamos a tener a ningún compañero por ahí, creo. Entonces... Okay. Y eso es importante, como para terminarles la indicación. El sistema va a saber quiénes son de días porque, por ejemplo, estoy en recursos humanos, empleado de mantenimiento. Porque, por ejemplo, voy a abrir cualquiera, porque, por ejemplo, aquí, en lugar de decir ley o en lugar de decir ley and, va a decir yes. A esas son las personas que no se le va a calcular automáticamente, sino que nosotros vamos a ser los responsables de hacer ese cálculo. Ok, vamos a ver mi control vacacional.
En operaciones, yo sé que está este goce masivo de vacaciones, pero perfectamente ese goce masivo de vacaciones lo podemos ver con el cargador de acciones que habíamos hecho la vez pasada. Es más cómodo, porque este goce masivo de vacaciones hay que pasar la información a un TXT, entonces es como que está un poquillo obsoleto. Mi recomendación es hacerlo con el cargador que habíamos visto la vez pasada, que era aquí en operaciones, acciones de personal, y que nosotros utilizábamos este cargador dinámico. Es mejor es menos complicado y es más efectivo. Entonces, para que, y ahí tienen todavía el módulo, la base de datos de pruebas para que hagan pruebas. Aunque yo sé que Luis ya había cargado muchas cosas, ¿verdad? Pero para que lo tengan ahí presente. Y vamos a ver qué más de control vacacional. Es un módulo muy chiquitito. Estas consultas, la verdad que no hay mejor consulta que hacer este paso que hicimos ahora en la carpeta de empleados, información vacacional. Ahí no hay fallo. Ahí ustedes pueden hacer las consultas que necesiten hacer. Por ejemplo, aquí vacaciones pendientes, o si necesitan hacer un reporte, pues entonces abren el empleado y ahí le van a salir todo el histórico. Obviamente que de 1 de septiembre en adelante, ¿verdad? Porque el histórico que tenemos el 31 de agosto es solamente la carga que realizamos. Por aquello, para que lo tengan ahí presente. Y vamos a ver qué más. Y en reportes, debo admitir que el reporte de acá, bueno, generemos. Digamos que vamos a hacer un reporte al 30 del 9, por ejemplo, para todos los empleados. Cada espacio que vean cuando ustedes estén en reportes, cada espacio que ustedes vean es información que ustedes pueden filtrar. Ya, tanto acá en control vacacional como en cualquier otro módulo, cuando ustedes vayan a tirar un reporte y analicen los campos que hay, porque esos campos es la información que ustedes tienen y que pueden filtrar. No va a afectar nada a la información porque, como lo hemos mencionado, es un reporte, entonces es simplemente extraer información y presentarlo en el reporte estándar que está configurado. Entonces ahí pueden elegir todo lo que ustedes quieren. Por ejemplo, en el reporte, si quiero ver un segundo nivel, que el segundo nivel es para ver si el departamento, el centro de costo, el puesto, si no lo quiero, lo quito. Y digamos que solamente quiero ver empleado y el cálculo. Y listo, algo así como muy sencillo. Esta parte de archivo es para ponerle el nombre al archivo. Y si ustedes quieren tener una seguridad, pueden venir aquí y darle crear archivo con palabra clave. Y entonces, cuando ustedes vayan a abrir ese archivo, tienen que poner la palabra clave que pusieron acá, si fuera el caso. Yo lo voy a crear sin palabra clave. Entonces vamos a transferir. Vamos a dejarlo así. Distribución calculada así. Voy a dejarlo sin fecha. Este reporte transfiere a Excel la información de los cálculos vacacionales de los empleados que cumplen el filtro. Vamos a ver qué estoy dejando de filtrar importante. Vamos a ver, vamos de ley. Yo si quiero. No lo bien, voy a revisar esto. Vamos. No sé, este reporte de cálculos vacacionales, voy a revisarlo porque voy a dejarlo así. Vamos a ver. Voy a guardarlo C, pero el que se llama nómina.
Vamos a ver si lo que necesitaba era la dirección. Volvemos a filtrar. Vamos a ver. Voy a revisar este reporte, porque al final de cuentas es un reporte que es estándar. Pero lo que les iba a mencionar es que este reporte es un poquillo como muy plano. Vuelvo a insistir, aquí en empleados, información vacacional, ustedes pueden hacer su reporte desde acá, además de que tienen muchísimo más información que mostrar. Por ejemplo, y siempre, si ustedes quisieran hacer un reporte, esto lo pueden tirar a Excel, que le va a respetar la cantidad de columnas que tengan, ¿verdad? Y lo tiramos a Excel, marcando las líneas. Queremos marcarlo todos con el botón derecho del mouse, podemos darle seleccionar todos y lo tiramos a Excel. Y ahí puedo tirar mi reporte, pero si quiero generar un reporte directamente del sistema, siempre acomodar las columnas para que respete el tamaño de una hoja carta. Entonces, por ejemplo, lo que yo necesito es el código, el nombre, el estado, y digamos fecha de ingreso y vamos a ver, y por ejemplo las vacaciones pendientes estas, le damos a aceptar. Entonces voy a tener este reporte y nos ven que aquí hay un botoncito que en la barra de herramientas dice reporte. Si nosotros lo tiramos, también me va a servir como un reporte si fuera el caso. Y bueno, esto es a nivel general. Voy a salirme. Si ustedes necesitan solamente que sean los activos que los suspendidos, o al revés, que sean solo los suspendidos para ver cuántos días tenían al momento en que estaban suspendidos, entonces ustedes filtran. Y por ejemplo, en estado, lo que hablábamos, ¿verdad? Siempre que filtremos toda la información que se les aparezca ahí es lo que ustedes pueden elegir. Dijimos que solamente los suspendidos, entonces del estado suspendido al estado suspendido le damos seleccionar y entonces aquí ya tengo mi reporte de los empleados que están suspendidos. Y hacer todas las pruebas que ustedes quieran generar, porque el reporte no se limita. Ustedes lo que hacen es precisamente filtrar qué es lo que quieren ver. Bueno, no se limita, pero sí a la hora de imprimir hay que acomodar la información con respecto al tamaño carta, ¿verdad? Si la queremos hacer acá desde el reporte. Doña si señora. Perdón, una dudita. Yo veo que ahí se puede filtrar por departamento. Ajá. Porque a veces los gerentes le piden a uno el estatus de vacaciones de su departamento para programarlos. Pero claro, si yo solo lo hago por departamento y tengo varias propiedades bajo una misma razón social, se puede filtrar más, qué sé yo, si me pide la ama de llave de una propiedad algo y que no tenga yo otras propiedades mezcladitas. Tal vez si me amplía un poquito más con respecto a propiedades, es que no tengo conocimiento de ese término. Por ejemplo, digamos que, bueno, es que ahorita tal vez ya... Tal vez, perdón que me meta, tal vez por centro costo. Digamos, en Balcón nosotros tenemos 3 restaurantes con una gerencia general diferente. Ajá. El que corresponde a Denis Irazú, Denis Aeropuerto o Denis Pinares. Entonces, nosotros a veces ellos nos piden, yo sé que ahora ellos podrían ir, pero eso sería uno por uno para ir a ver el saldo de vacaciones de cada colaborador. Ajá. Hoy, lo que pasa es que nosotros mandamos un histórico mensual de vacaciones de saldos. Ajá. Entonces, sí, tal vez a lo que se refiere, y Liana me dice si es por ahí donde va, es que nosotros podamos sacar de ese centro costo, digamos, solo del restaurante Denis Aeropuerto. Aunque esté en toda la planilla Balcón, o en recreativo, si es solo el departamento de Amallaves,
y no que tenga que ser el de mantenimiento o el de alimentos y bebidas. Es por ahí, ¿le? Sí, es por ahí, porque a veces sí, puedo estar, el reporte me puede dar más información confidencial de otras personas que no están necesariamente bajo el cargo de ese gerente. Esa es la duda. Vamos a ver, espérate un segundo porque me desconecté. ¿Ustedes sí siguen viendo la pantalla? Sí. Sí. Aquí yo creo que nos desconectaron y nos sacaron. Vamos a ver. Estamos en prueba, entonces vamos a hacer un ejemplo, hagámoslo juntas para ver si es el filtro que se necesita. Entonces, empleados, información vacacional. Y lo que tenemos es un filtro por departamento que sea ama de llaves, ¿verdad? Es uno de los filtros. ¿Sí me oyen? Sí lo oigo, pero largo. Ok, entonces, vamos a filtrar departamento y centro de costo también, es así. Porque entonces aquí nosotros podemos venir y ya filtramos el departamento y ¿qué sería entonces? Como restaurantes. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver qué nos genera. Es que tenemos que poner el departamento de cocina. Cocina. Vamos a ver. Cocina. Ahí yo creo que tienen más criterio de filtro ustedes que yo. No. Vamos a quitarle el centro de costo para ver qué es lo que me tira solamente cocina. Solamente filtré cocina. Y me sale todas estas personas. Tal vez voy a generar la columna de centro de costo. Y vamos a ver. Yo creo que ahí sería más bien no generar el reporte desde acá, sino que ustedes vayan filtrando la información según los campos de la tabla, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya filtramos aquí desde este botoncito de acá, filtramos solo cocina, solo el departamento de cocina. Entonces, todas estas personas solamente están en el departamento de cocina y podemos tal vez filtrarla por nómina, porque a ver si tal vez les pueda servir, que es igual que el centro de costo. Ven que la nómina 013 es de este centro de costo, entonces tal vez el gerente no necesita ver absolutamente todo esto, sino nada más lo del centro de costo este. Entonces 048.002.002. Desde aquí inclusive lo puedo poner 048.002.002, que ese es pues 050.0. Creo que es con respecto a este servicio de ensueño. El 048 es servicio de ensueño. Y entonces solo filtro cocina. Y solamente quiero ver eso. Sí, yo creo que por centro de costo está ideal. Y entonces solamente les imprime esa información al frente. Es algo así, lo que querían ver. Sí, doña Eloiria, exactamente, porque si no, no sé, poniéndome en lugar del compañero de Denis, siempre le pide
deme el estado de vacaciones de mi restaurante. Si él no, el reporte le puede salir las vacaciones de los 3 restaurantes. Entonces yo decía, ¿de qué manera él podía, para que el reporte le quedara muchísimo más cómodo, ¿verdad? Pero sí, creo que Carlita, con lo del centro de costo, nos ayudó un montón y ya haciéndolo así podría funcionar. Gracias. Con gusto. Y ahí nada más otro tipsillo, si no saben bien los nombres, porque es una realidad, entonces ustedes lo que hacen es que aquí desde centro de costo le da no marcan nada, y algo que voy a... Ya casi vamos a terminar. Que solamente este tip y alguien nos está sacando. Vamos a ver. Sí, ya con última cosa que les voy a decir, ya terminamos. Acá lo que les mencionaba es que, por ejemplo, siempre que hay un campo en blanco con pestaña es que jala una tabla. Obviamente que la tabla que va a jalar aquí es el centro de costo. Si ustedes no se saben cuál centro de costo es, vean que aquí están los nombres, le di un doble clic y aquí me va a aparecer todo. Entonces, el 01 es habitaciones, el 02 es alimentos y bebidas. Esas son las cuentas papá, y vean que tiene hijas. Entonces, ustedes escogen la hija que quieren ver. Por ejemplo, cocina. Pero cocina es del 02 alimentos y bebidas. No, eso no lo quiero ver. Entonces, ustedes comienzan a buscar. Por ejemplo, 05 es mercadeo, 06 mantenimiento, 07 entretenimiento, y ahí ustedes comienzan a revisar la información que necesiten. Por ejemplo, aquí tenemos el 027, que es el de Irazú, y como les digo, filtren. Como ustedes tienen mejor opción de filtro, obviamente, pero entonces ahí es para que sepan cómo buscar la información. Entonces ustedes ahí lo que hacen es que validan. Por ejemplo, este 047 es a José Garní. Entonces digamos que lo que queremos ver es, por ejemplo, qué sé yo, la parte de lavandería, por decir algo. Entonces ahí ustedes filtran. Esa es la forma de búsqueda con respecto a la información que tenemos, en este caso centro de costo. Y entonces el sistema les va a traer solamente lo que ustedes están filtrando. Y listo, yo creo que ya tenemos esta información de control vacacional. Acordémonos que lo acabamos de hacer en el de pruebas. Entonces, les queda de tarea realizar ya el cálculo vacacional en las 3 compañías, o sea, en Balcón, Jacó y Senderos, realizar el proceso y validar quiénes están suspendidos para que de cambiarlos, ¿verdad? Si en este mes sí van a necesitar el cálculo. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. No, yo estoy claro. Listo, entonces. Ahí más bien, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, y este tiempo lo podemos utilizar, Luis, para lo de la fórmula aquella. Sí, porque tengo varias dudas para que me ayudes. Ok, de acuerdo. Gracias a todos. Bueno, hasta luego, gracias. Igualmente.